había una comisión, José María Paz, que yo les voy a decir más o menos quiénes eran los que se iniciaron. Según dice que en el año, dice porque no me acuerdo mucho, pero en el año 56 más o menos se empezó a iniciar como toda comisión para formar un colegio, para que los chicos no se tuvieran que ir a otro lado a estudiar, ¿no es cierto? Entonces fue un representante legal que era don Salvador Révora, el papá de la chica, de Gavino Révora, todo eso. Después estaba el don Francisco Rosomando, que fue el primer rector. Y el padre Bosler, que era uno de los principales que andaba también para iniciar un colegio. Había un doctor acá, Vendersky, también era de la comisión fundadora. Y Alacino, no sé si era, me parece que era Oscar Alacino, entre los que estaban. La Asociación Cultural Gobernador Maciá nace en la década del 50, no recuerdo yo bien la fecha, como una necesidad de nuestros padres de entonces, que no podían mandar sus hijos a estudiar, a continuar con el secundario. Es decir, en Maciá se terminaba la escuela primaria y la mayoría de los chicos quedaban con ese estudio. Y terminaban el sexto grado, era en aquel entonces. Y se tenían que ir a los 12 años, o irse ya, para estudiar, para hacer el secundario. Y ya después tenían que seguir con eso, no venían más después, porque ya terminaban, el que seguía otra carrera, tenía que irse y ya quedarse. Eran uno que podían los padres, lo mandaban a estudiar. Nogoyá, Lucas, a donde sea. Y el que no, quedaba en Maciá y no estudiaba nada. Cuántas mentes se perdieron, chicos que hubieran podido seguir y los padres no podían pagar. Ahí se terminaba. Y así empezó el colegio de acá. Entonces se juntan una serie de personas de aquel entonces y empiezan a ver la posibilidad de la creación de un colegio. Y bueno, se empezó, así como está la ventana de la secretaría acá al frente y la otra donde es el rectorado, eran esas dos, así como está ahora. Y después se empezó a hacer lo demás. Eso era lo único que había, ¿eh? Y el acto, las banderas para... Yo era maestra de la escuela 20 y se formó la comisión y buscaron personas para que dieran clase gratuita, no se pagaba, ¿no? Te hablo del año 56, 57, 58, 59. Entonces me invitaron a mí el padre Boxler y Rosomando y el doctor Vendersky, que éramos los organizadores, para dar geografía. Y a otra maestra la invitaron para castellano, y después uno daba historia, otro daba botánica, estaba todo repartido, sin sueldo. Y yo di geografía. No nos pagaron, eso es lo que pasaba, que pasaron como 2 años y no nos pagaban a nadie, no nos mandaban. Trabajamos ad honorem, cerca de 2 años, hasta que al final se consiguió. El padre Bosler viajaba a Buenos Aires casi toda la semana, consiguió que nos mandaran de a poquito la plata, que nos pagaban 2 meses, nos pagaban 3 meses, hasta que pudimos zafar y llegar a lo que correspondía. Pero ya te digo, trabajamos cerca de 2 años sin sueldo. Se habían hecho un convenio entre todos en donar una parte, porque teníamos la suerte nosotros de cobrar cada 6 meses. ¿Me entiendes? Uh-huh. Cada 6 meses cobrábamos. ¿Quejarse a quién? Para venir a inspeccionarnos nos decían, ¿sabe lo que les pasa a ustedes? Dicen que están fuera de ruta. Había que tener algo directo de allá de Buenos Aires, que obligación tenía, ninguna. Bueno, la cosa es que... Y después
todo esto se aguantó, luego se fue normalizando, se aguantó hasta el año, espérate, 1900, yo en el 83, 28 años aguantamos con él, con la Superintendencia Nacional de la Enseñanza Privada. Esa era nuestra. Y nosotros éramos de 35. Ese era el colegio. Y una cosa que yo quiero destacar, que acá en Maciá, la primera profesora y en el colegio fue la mamá de Carmen, doña María Bernet de Guilioni, la primera profesora, porque dictaban clases los veterinarios, los médicos, las doctoras, los maestros, pero profesores no había. Por lo menos es el recuerdo que yo tengo. Doña Maruca me parece que era la única que tenía título de profesora de matemáticas. Los demás eran todos profesionales y, como les conté recién, maestros de entonces, que uno guarda gratísimos recuerdos porque viéndolo a la distancia uno ve la calidad de la educación que nos supieron transmitir, ¿no? Recuerdo que era uno de los profesores que daba botánica, don Francisco de los Humanos. El padre Bosler daba, creo que daba educación democrática en aquellos tiempos. Después no se empezó con todo el plantel de profesores. Estaba la señora Lili Chávez, maestra, en la Escuela 20. Después estaba la señora María Elena Diorio de Alacino. Después de esos 2 o 3 años que fuimos adscritos al Colegio Nacional de Rosario del Tala, el colegio, digamos, adquiere su funcionamiento como institución independiente, es decir, como es hasta el día de la fecha. La adscripción significaba que el colegio había funcionado hasta noviembre como que hubiéramos sido alumnos particulares de un grupo de profesores, porque si no existía la adscripción al Colegio Nacional de Tala, era como que lo que habíamos cursado era una cosa particular. Teníamos que ir a rendir todas las materias a Tala. Y como alumnos libres, que éramos hasta ese momento que se nos llegara ese papel, teníamos que ir a rendir todas las materias a Tala para aprobar el año. Sí. O sea que era muy esperada la llegada de la adscripción al Colegio Nacional de Tala y fue una algarabía para todo el pueblo. Sí. Y yo recuerdo una noche, tardecita, que llegó el padre Bosler a casa, me emocionó un poco, y dijo, llegó la inscripción, tenemos que salir a la calle. Bueno, así habrá hecho en muchas casas, porque se formó una caravana de autos. Y lo que gritábamos era, digan que sí, digan que no, la inscripción ya llegó. La adscripción. La adscripción ya llegó. Entonces, pero ella puede contar esa esa parte. Nuestra aula. Esa es la primera aula y esto estaba construido. Y aquí, nada más, al principio. Y acá caían las flores, ¿te acordás, Carmen? Sí, porque acá caían ramitos de flores y ingresábamos. Y allá estaba el padre ya no cruzadito de brazos esperando, cada uno lindo. El padre Boxer. Como ves, el piso de lata, que es una de las más viejas. Es la más vieja, no es una, es la más vieja. La más vieja porque era la única. Y ahí la rectoría de la... Acá está la placa. Pero la placa fue colocada. A ver. Y acá está, ¿qué dice? ¿Cuál es? De los primeros bachilleres elementales, quiere decir el tercer año. Allá. De allá abajo. Al Instituto José María Paz, nuestro agradecimiento a los primeros egresados 1957-1959. Era una persona múltiple, tenía una capacidad
Yo no sé, no he visto otra persona, salvo que los curas ya vengan con algo muy particular. Y el rector se paseaba. El padre Borges tenía esto, usaba zapatos de suelas de goma. Entonces, mientras estaban dando clases, él no entraba nunca adentro, a las aulas. Él se cruzaba en la galería, ¿viste? Todos recorrían la galería. Y venía, nos decía, ¡ay! Ese profesor no estudió, porque el alumno le preguntó tal cosa y no le supo responder el profesor. Pero él no entraba, venía y nos contaba. Así, los manejaba desde la galería. O sea, mientras estaban dando clase, él se paseaba y escuchaba lo que daba un profesor, esta aula, en la otra, él sabía todo, pero sin entrar. Fue un gran rector que nos marcó a todos los que estuvimos en esos tiempos. Durante muchos años fue rector el padre. Fundamentalmente donde se inculcaba algo que se está perdiendo lamentablemente en estos tiempos, que es la palabra respeto. Allí fundamentalmente se respetaba a la gente, se respetaba a los profesores, entre compañeros, y bueno, y el padre fue una gran guía para todos nosotros, una gran guía, no solo en las materias que nos daba, que vaya si las dominaba, sino también la guía espiritual, ¿no? de un sacerdote que marcó rumbos en la enseñanza del instituto. Y yo lo recuerdo con mucho respeto. Me gustaba la disciplina que imponía, porque me parece que en ese momento tenía que ser así, para mí me parece. Y como éramos tan poquitos, miren hasta lo que se llegaba. Un alumno faltaba un día al colegio y a Chinita Flores le decíamos nosotros que era la celadora o portera. Portera. Bueno, ella llegaba a la casa del alumno que había faltado con el cuadernito para que firmaran los padres la ausencia de su hijo en el colegio. Así que no se podía hacer la rabona a uno muy fácilmente como ahora. Pero claro, ahora sería una cosa totalmente imposible de llevar a cabo eso. El padre Bosler no precisaba mucho imponer la autoridad, porque él era una persona respetable. Entonces era como que... Pero tenía un don el padre Bosler, sabía llegar a los jóvenes. Capaz que nosotros nos animábamos más a decirle algo a él que era el rector que a un profesor, a algunos profesores, sí. ¿No? Y como era respetable, y como en un colegio lo que uno espera del que manda es que sepa de lo que va a enseñar, ¿no? Y él en eso era meritorio, porque él era además del rector, era profesor de historia, y eran sus clases de historia eran magistrales. Para algunos compañeros aburridísimas porque se dormían, y otros que nos gustaba, nos encantaba escuchar porque él cada caso sabía todo el alrededor de lo que había pasado en ese momento en tal ciudad. O cuando hablaba de la Segunda Guerra Mundial, me acuerdo que se enfervorizaba hablando de la Segunda Guerra Mundial, pero sabía mucho.